Hola a todos, soy Paloma Seas, miembro de Internet Hub, y el día de hoy vamos a hablar sobre injuria renal aguda. Va a ser una clase un poco breve, corta, hablar de cosas básicas sobre esta enfermedad. Entonces, bueno, lo que he preparado para el día de hoy es la definición y el estadiaje. Luego vamos a hablar un poquito de la epidemiología, factores de riesgo, la etiología de la injuria renal aguda, características clínicas, diagnóstico y al final vamos a hacer el manejo. Empezando por la definición y el estadiaje. La definición, según las guías CADIGO, se define, puede ser en tres definiciones. El aumento de la creatinina sérica 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. También puede ser el aumento de la creatinina sérica en 1.5 veces el valor basal del paciente en 7 días o oliguria en menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora en 6 horas. Y para el estadiaje de la enfermedad renal aguda se hace en verdad por dos criterios. Primero por la creatinina sérica y luego por cuánto está orinando el paciente. Entonces, para el estadiaje 1 sería una creatinina sérica de 1.5 a 1.9 veces la base del paciente, la creatinina en base del paciente, o que aumente más de 0.3 miligramos por decilitro y con una orina menos de 0.5 miligramos por kilogramo por hora en 6 a 12 horas. El estadiaje 2 va a ser de 2 a 2.9 veces la creatinina de base del paciente, o que esté orinando menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora por más de 12 horas, por mayor o igual a 12 horas, ¿verdad? Y el estadiaje 3 es cuando tiene un aumento 3 veces mayor a la creatinina de base, o hay un aumento en la creatinina sérica más de 4 veces mayor a 4 miligramos por decilitro, o el paciente ha iniciado una terapia de reemplazo renal. Asimismo, el paciente orina menos de 0.3 mililitros por kilogramo por hora en 24 horas o tiene anuria por más de 12 horas. Eso es la definición y el estadiaje según las guías CADIGO. Algo que me gustaría mencionar es que la mayor cantidad de pacientes que desarrollan esta enfermedad renal aguda es porque tienen un factor de riesgo asociado, que es una enfermedad renal crónica de base. Y esa enfermedad renal aguda como tal forma parte de un grupo inmenso de enfermedades renales agudas que se conocen como unas siglas en inglés como AKD. Entonces acá hay una definición que, no la voy a mencionar porque se ve en pantalla, de la definición de AKI, que es la injuria renal aguda que he mencionado previamente, de la enfermedad renal aguda, de la enfermedad renal crónica y una enfermedad no renal. Entonces eso es súper importante para tenerlo en cuenta, y vamos a hablar un poco más acerca de los factores de riesgo en las siguientes diapositivas también. Entonces, en la epidemiología, esta enfermedad renal aguda predominantemente se adquiere en un ambiente hospitalario. En países con altos ingresos puede ser debido a una cirugía o una postcirugía, por intervenciones diagnósticas también y por factores iatrogénicos. A intervenciones diagnósticas me estoy refiriendo, por ejemplo, al uso de contraste. En causas en países con bajos recursos puede deberse a sepsis, hipovolemia y toxinas como toxinas bacterianas. Los factores de riesgo que estábamos mencionando anteriormente son varios. Entonces, los más importantes que voy a mencionar a continuación son diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, como ya lo mencioné, es un factor de riesgo muy importante para desarrollar una enfermedad renal aguda. Enfermedades cardiovasculares también, obesidad, que tenga el paciente shock, que también tenga sepsis. Es súper importante los medicamentos nefrotóxicos como los YECAS, los ARA, los AINES y el contraste, como mencionamos anteriormente, las cirugías, hiperuricemias, hipoalbuminemia, hiperglicemias, anemias. Algo que tenemos que tener súper en cuenta, y me gustaría hacer mucha énfasis, es en estos medicamentos nefrotóxicos. Los medicamentos nefrotóxicos voy a mencionar todos específicamente, los AINES y los YECAS. Entonces, los AINES son, como su nombre bien dice, antiinflamatorios no esteroideos. La función que tienen es una función antiinflamatoria, antipirética. Lo que hacen son disminuir las prostaglandinas
y las prostaglandinas generan una vasodilatación de la arteriola aferente. De esa manera pueden aumentar o regular la tasa de filtración glomerular. Si nosotros brindamos AINES a un paciente, lo que van a hacer es inhibir las prostaglandinas y ya se inhibe el efecto vasodilatador que tenía anteriormente, y lo que va a generar es una vasoconstricción de la arteriola eferente, y esto va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Asimismo, los YECAs, bueno, como su nombre bien dice, son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, disminuyen los niveles de angiotensina 2. El efecto principal que tiene la angiotensina 2 es un efecto vasoconstrictor en la arteriola eferente. La arteriola eferente está aquí, después del glomérulo. Al tener un efecto vasoconstrictor de la arteriola eferente, la angiotensina 2 básicamente lo que puede hacer es aumentar la tasa de filtración glomerular. Hay que tener en cuenta que predominantemente afecta a la arteriola eferente, pero también puede aumentar si es que está muy aumentada la arteriola eferente. Eso es algo muy importante. Entonces, los YECAs, al inhibir la angiotensina 2, básicamente lo que hacen es ya inhiben el efecto que la angiotensina tiene. Entonces lo que generan es una vasodilatación de la arteriola eferente, y esto puede generar una disminución de la tasa de filtración glomerular. Para hablar un poco sobre la etiología, este gráfico me gustó un montón, lo saqué de ambos. Puede ser prerrenal, intrarrenal o intrínseca, renal también se le conoce, o posrenal. Todo lo que sea prerrenal es básicamente, como su nombre bien dice, ¿no? Antes del riñón, todo lo que sea antes del riñón, y va a generar una perfusión renal inadecuada o deficiente. Todo lo que sea intrarrenal es porque afecta al riñón, y todo lo que sea posrenal es lo que afecta lo que viene después del riñón, o sea, puede afectar a los uréteres, a la vejiga, a la uretra. Acá tenemos más o menos la fisiopatología de las diferentes etiologías. Entonces, en prerrenal, como ya mencionamos, hay una perfusión inadecuada, lo que va a generar una disminución de la tasa de filtración glomerular, y esto activa al RAS. El RAS lo que hace es aumentar la liberación de aldosterona, y la aldosterona genera un aumento de la reabsorción de sodio y agua, porque el sodio es un ion osmóticamente activo, y asimismo también la aldosterona lo que hace es aumentar la excreción de potasio, y lo que hace es aumentar la osmolaridad de la orina, aumenta la secreción de ADH, y finalmente, bueno, puede aumentar la absorción de agua. Entonces, las causas, básicamente algunos ejemplos pueden ser un shock hipovolémico, puede ser un shock, también un shock séptico, un síndrome cardiorrenal, un síndrome hepatorrenal, y medicamentos como los YECAs. Algo que me gustaría mencionar rápidamente es cómo la hipovolemia va a generar todo el aumento de la renina, y básicamente la activación de este sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Básicamente en el asa de Henle tenemos algo que se llama la mácula densa. Entonces, esta mácula densa lo que hace es básicamente censa la cantidad de sodio que hay. Entonces, esta mácula densa lo que va a hacer es, cuando hay poco sodio y disminuye la tasa de filtración glomerular, se censa, y de la membrana se va a liberar las prostaglandinas, y las prostaglandinas van a generar un efecto de vasoconstricción en la arteriola eferente, y también van a generar, junto con la liberación del óxido nítrico, el aumento de AMP cíclico. Y esto genera un aumento de la liberación de la renina, y bueno, acá he puesto esta imagen que se muestra cómo es que la renina funciona en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, yendo con la etiología renal o intrínseca, es básicamente un daño en la vasculatura o en el componente tubular de la nefrona, y va a disminuir la capacidad de reabsorción de electrolitos, agua o urea. Y esto genera que aumente la cantidad de sodio y disminuya la osmolaridad de la orina. Algunas causas pueden ser la necrosis tubular aguda, la nefritis intersticial aguda, microangiopatías, también anemia falciforme, y los demás ejemplos que se muestran en pantalla. Y posrenal es una obstrucción bilateral del paso de la orina, y lo que hace es aumentar la presión hidrostática de manera retrógrada en los túbulos renales, lo que hace que disminuya la tasa de filtración glomerular. Y algunos ejemplos básicamente es la obstrucción ureteral bilateral, una vejiga neurogénica también, la hiperplasia prostática benigna, y una obstrucción ureteral. Si ya lo mencionamos. Y algo que me gustaría mencionar también es que en
la etiología intrínseca, las dos causas principales son la necrosis tubular aguda y la nefritis intersticial aguda. Acá vamos a explicar un poco de qué se tratan estos dos. Entonces, bueno, en la necrosis tubular aguda hay, en el túbulo proximal hay dos segmentos, que es el segmento recto y el segmento contorneado. Y básicamente el segmento recto del túbulo proximal es más susceptible a isquemia y el segmento contorneado es mucho más susceptible a las toxinas. Acá menciono ambas fisiopatologías. Entonces, cuando hay una necrosis tubular aguda por isquemia es porque hay una hipoperfusión grave que está sostenida en el tiempo. Una causa también de una insuficiencia renal aguda por una causa intrínseca es que haya un aquí prerrenal prolongado. De esta manera hay una hiperfusión o hipoperfusión que se prolonga y es sostenida en el tiempo, y esto puede generar isquemia en los túbulos renales. Entonces hay una disminución del flujo sanguíneo renal, más del 50% de manera global, y hay una lesión renal hipóxica que afecta a las células endoteliales de los túbulos renales, y esto genera a la larga una obstrucción de la luz tubular por las mismas células endoteliales. Aumenta la presión intraluminal y la filtración de líquido tubulares en los capilares peritubulares, y esto genera básicamente la fisiopatología que ya hemos mencionado antes del AKIR intrínseco. Y por toxina, bueno, puede ser inducido por contraste, por aminoglucósidos, que es un tipo de antibióticos, por nefropatías pigmentarias, que lo vamos a mencionar a continuación, ácido úrico, etc. Entonces, las toxinas exógenas que pueden afectar, una de ellas que acabo de mencionar son los aminoglucósidos. Toxinas endógenas son la mioglobina, hemoglobina, hiperuricemia aguda, y paraproteínas como Bence-Jones, que se ven aumentadas, por ejemplo, en el mieloma múltiple. En la nefritis intersticial aguda es básicamente una inflamación aguda del intersticio y los túbulos renales, y eso genera una disminución de la filtración renal durante días o semanas. Y es es la tercera causa más común de AKI en pacientes hospitalizados. Lo que básicamente se genera es un daño túbulo intersticial que es mediado por células inflamatorias, o sea, células del sistema inmune. La etiología puede ser muy variada, pueden ser medicamentos que van de antibióticos, fluoroquinolonas, que es un tipo de antibiótico también, AINES, también puede ser por infecciones bacterianas o virales, y puede ser también por una causa autoinmune. Hay una triada clásica que es de fiebre, erupción morbiliforme y eosinofilia, que se presenta en menos del 10% de los pacientes, es súper infrecuente, pero si lo vemos en un paciente nos puede ayudar a identificar que el paciente está pasando por una nefritis intersticial aguda. Ahora, yendo un poco con las características clínicas, la injuria renal aguda tiene diferentes fases, tiene 4. La primera, que es la lesión renal, luego la fase oligúrica, la fase poliúrica y la fase de recuperación. Cada una tiene diferentes características clínicas y asimismo también tiene diferentes tiempos. Entonces, la lesión renal aguda, los síntomas básicamente van a depender de la causa que está generando la lesión renal aguda. O sea, si es un shock hipovolémico, el paciente va a tener signos de shock hipovolémico. Si es un shock séptico, el paciente va a tener signos de shock séptico, va a ser febril, va a tener puede tener los pulsos disminuidos, los pulsos aumentados. Entonces, va a depender mucho de la clínica del paciente. La fase oligúrica básicamente se va a caracterizar por una oliguria, que acá he puesto la definición, es menos de 500 mililitros en 24 horas, y algunas otras bibliografías consideran menos de 400 mililitros por 24 horas. Va a haber un aumento de los productos nitrogenados, que se llama como azotemia, retención de fluidos, lo que puede generar edema pulmonar, hipercalemia también, acidosis metabólica, uremia, letargia, asterixis. En la fase poliúrica se va a encontrar básicamente poliuria. Va a haber una reabsorción tubular alterada a pesar de que la tasa de filtración glomerular ha regresado a la normalidad, y va a haber una pérdida de electrolitos y agua. Y en la fase de recuperación es básicamente la normalización de la función renal. La duración de la lesión renal es horas a días, dependiendo del estado del paciente, como que se encuentre. La fase oligúrica de una semana a 3 semanas, la fase poliúrica a 2 semanas, y la fase de recuperación de meses a años. Acá pongo esta imagen que la saqué de un paper de Nature, que básicamente nos habla también por órganos y sistemas, cómo podemos encontrar las diferentes características clínicas de esta injuria renal aguda. Entonces, en el cerebro, si es que
esta injuria renal aguda tiene mucha retención de productos nitrogenados, puede haber una intoxicación urémica y pueden haber básicamente signos que representen un síndrome urémico agudo, como asterixis que se mencionó anteriormente. Puede haber falla cardíaca por la retención de líquidos. También puede haber isquemia a nivel intestinal. A nivel de los pulmones puede haber también se pueden escuchar crepitantes por el aumento de líquidos. Puede haber una disfunción a nivel del hígado, una disfunción hepática también por la retención de líquidos. Y puede haber una inmunodeficiencia a nivel de la médula ósea. El diagnóstico básicamente depende del tipo de injuria renal aguda en el que estamos. Si es una injuria renal aguda que se debe a básicamente disminución de la perfusión renal, es decir, un aquí prerrenal, va a depender, o las guías CADIGO recomiendan que sean unos test diagnósticos dependiendo del estatus, del volumen y diagnósticos urinarios básicamente. Si se debe una causa intrínseca, vamos a hacer un seguimiento urinario, que es un biomarcador súper útil para detectar en qué tipo de situación nos encontramos en cuanto a la injuria renal intrínseca. Y si es una lesión que es posrenal, vamos a hacer un ultrasonido renal. Entonces, acá básicamente quiero referir a un estudio de orina, y ese estudio de orina, bueno, vamos a analizar el BUN, la creatinina sérica también, vamos a analizar la relación entre el BUN y la creatinina sérica, la cantidad de sodio que tenemos en orina, la fracción excretada de sodio en porcentajes y la osmolaridad urinaria. Para eso tenemos que tener bien claro la patología. Dependiendo de esto, vamos a poder ver los diferentes hallazgos en este examen de orina. Entonces, cuando tenemos un ACRI prerrenal, básicamente lo que vamos a tener es que el paciente, al tener una perfusión inadecuada de los riñones, no va a poder filtrar adecuadamente todos los electrolitos, todos los metabolitos que se encuentran a nivel sanguíneo. Entonces, básicamente vamos a encontrar un BUN, una relación entre el BUN y la creatinina aumentada, mayor a 20 a 1, un sodio urinario bajo. También vamos a encontrar una excreción de sodio baja y una osmolaridad urinaria aumentada. Lo contrario pasa en un ACI intrínseco, donde básicamente vamos a tener una relación entre la creatinina sérica y el BUN que está normal, pero vamos a tener un sodio urinario aumentado, una fracción excretada de sodio aumentada y una osmolaridad urinaria disminuida. Y cuando es posrenal vamos a tener en verdad un mix entre lo que es el ACI prerrenal y el ACI intrínseco. Podemos ver acá que la relación entre el BUN y la creatinina está aumentada como en ACI prerrenal, pero los otros hallazgos como el sodio urinario, la fracción excretada de sodio, y la osmolaridad urinaria van a estar muy parecidos a lo que sería un ACI intrínseco. El seguimiento urinario, como ya mencioné anteriormente, es un biomarcador súper útil, y en el contexto de un ACI intrínseco nos va a ayudar un montón a definir en qué situación nos encontramos. Entonces, si hacemos un seguimiento urinario y encontramos, por ejemplo, cilindros hialinos que vemos acá, nos podemos orientar a que sería un ACI prerrenal, porque acá, como podemos ver, es el primer hallazgo que se puede ver en un ACI prerrenal. Si nos encontramos, por ejemplo, en una necrosis tubular aguda, vamos a poder encontrar células epiteliales del túbulo renal. También vamos a poder encontrar algo muy característico, que son estos como cilindros granulares que se llaman body brown granular cast, que están acá en esta imagen inferior. Pero si tenemos, por ejemplo, una nefritis intersticial aguda, vamos a poder ver lo mismo, pero vamos a poder tener asociado cilindros de glóbulos blancos, porque hablamos anteriormente que la nefritis intersticial aguda se da básicamente por un daño tubular inmunomediado. Entonces vamos a tener por eso la presencia de glóbulos blancos, que podemos ver acá, por ejemplo, unos cilindros de glóbulos blancos.
Luego vamos a tener, bueno, esos son otros síndromes que también se pueden ver en una aquí, si es que hay una enfermedad previa de base, pero no es el objetivo de la clase del día de hoy. Entonces, estos 3 primeros son los más importantes. Para el manejo, en verdad el manejo va a depender un montón de en qué estadio nos encontremos y también cuál es la causa del aquí. Si es un aquí prerrenal en un shock hipovolémico, vamos a priorizar el manejo de la fluidoterapia en el paciente con shock hipovolémico. Si es, por ejemplo, un aquí intrínseco que se debe a un consumo excesivo de drogas que son nefrotóxicas, vamos a parar este consumo de drogas nefrotóxicas. Si es, por ejemplo, un aquí posrenal y el paciente tiene una litiasis a nivel de la uretra, vamos a tratar de hacer una cirugía o quizás un tratamiento que nos ayude a deshacernos de ese cálculo. Entonces acá les pongo también lo que he encontrado en un paper de Nature. Básicamente es súper útil porque nos puede ayudar a, dependiendo del estadio, a ver cuál es el manejo más adecuado. Entonces, como ya mencioné antes, podemos descontinuar estos agentes nefrotóxicos lo más posible para evitar una falla renal aguda. Tenemos que asegurar un buen estado de volumen y una buena presión de perfusión en el paciente. Considerar también un monitoreo de la hemodinamia, así también como tener un monitoreo de la creatinina sérica y de cuánto orina el paciente. También, bueno, vamos a evitar la hipoglicemia. Como ya mencionamos, la diabetes es un factor de riesgo muy importante para desarrollar aquí, entonces esto también es muy importante. Y podemos considerar alternativas si es que necesitamos hacer un estudio que requiere contraste. Tal vez haya otras alternativas de estudio para la enfermedad que tiene el paciente y no someter al paciente a un estrés con el contraste. Esos son los más importantes para prevenir también la injuria renal aguda. Y acá les dejo un manejo un poco más específico. Básicamente acá tenemos esta línea roja, que es el riñón afectado, y esa línea azul, que es un riñón y un corazón saludables. Estos cuadraditos azules son las intervenciones terapéuticas y los cuadraditos verdes son las manifestaciones clínicas. Entonces vamos a tener que el paciente puede estar de un rango al otro. Puede tener hipovolemia o hipervolemia y en el medio está la euvolemia. Entonces, si el paciente se manifiesta que tiene un paciente que tiene una lesión renal aguda y se manifiesta con hipotensión, taquicardia, hay poca perfusión tisular y tiene oliguria, básicamente vamos a preferir al paciente que aplicarle vasopresores y también fluidos cristaloides. Y si tenemos un paciente que tiene hipertensión, que tiene edema, que tiene congestión y tiene una oxigenación inadecuada, vamos a preferir poner al paciente para calmar esa retención de líquidos, diuréticos de ASA, o podemos combinar diuréticos también, podemos poner vasopresores y hasta se puede considerar la terapia de reemplazo renal si es que el paciente no responde al tratamiento para la retención de líquidos. Eso básicamente es lo que quería mencionar el día de hoy. Son cosas un poco básicas que tenemos que tener en cuenta al momento de pensar en una injuria renal aguda. Y esa es la bibliografía que usé el día de hoy. Usé Words and Beyond, es un capítulo de falla renal, también el capítulo de falla renal aguda en ambos, y diferentes papers. Al último está la guía CADIGO, que es súper útil, y en verdad es súper buena, es súper larga también, pero la recomiendo que la lean si tienen un poco más de tiempo. Y eso sería todo por el día de hoy. Gracias por ver la clase.